Hoy es lunes de Deudas al Día y nuestro tema muy importante tiene que ver con los fiadores. Atención a esta situación. Por ejemplo, un nieto, un hijo, algún familiar de un adulto mayor le pide que sea fiador, le pide ese favor, ¿verdad? Pero al final esa persona no paga la deuda y lo dejan, como dicen literalmente, enjaranado a usted con ese problema de la deuda. Vamos a abordar este tema con el experto en cobro judicial, precisamente don José Hernández, que es el que siempre todos los lunes nos viene a aclarar estas dudas. Buenos días. Buenos días, Fabiola. Hoy estamos Deudas al Día con un tema muy interesante. Bueno, y explicarles a las personas qué significa ser fiador, ¿verdad? Lo que significa y lo que implica. Yo, para empezar a explicar esto, tengo dos cosas muy importantes. Uno, cuando a uno le piden ser fiador es porque ya la persona deudora principal no tiene capacidad de pago. Ya esa es una primera alarma. Claro, por supuesto. Esa persona está diciendo, mira, yo quiero un préstamo, pero a mí no me lo dan. Es decir, no tengo esa capacidad. Me hicieron los estudios y no tengo la capacidad. Y número dos, cuando yo ya sea fiador, significa que voy a ser el deudor principal. Es decir, yo voy a responder con mis bienes, con mi vehículo, con mi casa, con mi salario y eventualmente con cualquier dinero que tenga yo en una cuenta bancaria. ¿Un adulto mayor puede ser fiador? Sí, lastimosamente sí puede, y yo digo que lastimosamente porque para mi concepto no deberían tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque es una persona que ya únicamente cuenta con la pensión. Claro. Y en ese caso, si la persona deudora principal no paga, el fiador, es decir, el pensionado, va a tener un serio problema a la hora de enfrentar esa deuda. Porque a veces le llevan el documento y él ni siquiera sabe qué está firmando, ¿verdad? Así Entonces, ¿qué conocimiento debería tener esa persona que está accediendo, tal vez precisamente porque es un familiar, a ser fiador? Primero que todo es el tema de saber cuál es su responsabilidad con ese pago, ¿verdad? Y luego es importante que sepa que las personas, como dicen por ahí, para cuando te llegan a buscar, son las personas más lindas, sos tita, tito, sí. O sea, es una cosa aquello, ¿verdad? Claro. Pero cuando ya ellos no pueden pagar, se esconden y ahí es donde ese adulto mayor va a quedar, digamos, en una situación de mucha desventaja. Y por ejemplo, ese adulto mayor está expuesto a perder su pensión, por ejemplo, a causa de esta deuda como fiador. Aquí viene un tema muy importante. Si te demandan como pensionado, no le van a embargar. ¿Por qué? Porque las pensiones son inembargables. Pero resulta que muchas veces, cuando le dan un crédito a una persona, lo hacen firmar y esa letra chiquitica, ahí dice que usted autoriza que se le rebaje directamente de la pensión. Te voy a dar un caso muy específico. La semana pasada llegó a mi oficina una señora con una pensión muy buena, de más de 700,000 colones al mes. Y me enseñó el recibo que le está llegando 4,000 colones por mes. ¿Por qué? Porque ha sido fiadora, sacó créditos y autorizó que le rebajaran directamente de la pensión. Bueno, así como ella, hay muchas personas, ¿verdad?, que están enfrentando casos como estos, así que queremos recordarles que cualquier duda usted puede comunicarse con el licenciado José Hernández, experto en cobro judicial. Le vamos a compartir el teléfono en pantalla por si desea contactarlo, es el 2530-2838 y también lo pueden contactar a través de las redes sociales. El número está en pantalla en este momento, 2530-2838 y pueden contactarlo en redes sociales también como licenciado José Hernández, abogado CR. Vamos a retomar entonces este tema. Por ejemplo, ¿qué pasa si ese dinero que está recibiendo el adulto mayor como fiador, el descuento que le están realizando, está en la misma cuenta bancaria de esa deuda? Tema importantísimo, lo que yo decía antes. Ese contrato con esa letra chiquitica ahí dice que esa persona autoriza que le debiten, cuando le depositan la pensión, se lo debitan de una vez. Entonces, a mí me han llegado a consultar, es que me tienen embargado, y no es un embargo, porque el embargo es cuando te demandaron y un juez ordenó que se retenga. El problema aquí es diferente, es una autorización, es eso que yo firmé diciendo acepto, que me lo rebajan directamente de la pensión. Ok, entonces ¿existe algún mecanismo, alguna forma justamente para hacer inválido este procedimiento, verdad? Vea, en Costa Rica solo hay una situación
o un solo instrumento jurídico que le permite a alguien hacer esto. Y es por medio de lo que hemos hablado antes, que se llama proceso concursal. Si la persona entró a un concurso, el juez iba a ordenar que inmediatamente se detengan los rebajos automáticos. Fuera de eso no hay nada, salvo que entonces yo llegue como deudor principal y proponga un nuevo fiador. Pero ya eso sería una situación distinta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mi situación económica cambió y ya yo no puedo seguir siendo fiador? ¿Ya no puedo echar para atrás? ¿O tengo que seguir asumiendo esa responsabilidad? Vea qué difícil, qué situación la que planteas. Si yo como fiador ya no puedo asumir la deuda porque no tengo capacidad de pago y el deudor principal de todas formas sabíamos que desde el inicio ya no la tenía, ¿qué va a suceder? Que nos van a demandar a los dos y entonces vamos a tener que responder con nuestros bienes, con nuestra, digamos, la persona que tiene salario con el salario o eventualmente con el carrito, con la casa, con lo que haya. ¿Y qué tan difícil es entonces poder cambiar de fiador, verdad? Explicarle la situación a la persona, al familiar, a quien sea, ya no puedo seguir ayudándote. ¿Qué tan factible es ese cambio? Es factible siempre y cuando el deudor principal llegue al banco, llegue a la financiera o donde sea y diga, les tengo un nuevo fiador. Lo que pasa es que esa otra persona, ese nuevo fiador que va a entrar, tiene que cumplir con los requisitos para que le den como si estuviera solicitando el crédito. Sí, es que obligatoriamente si sale un fiador tiene que entrar otro, ¿verdad? Exacto. Difícilmente un banco va a decirte, ok, eliminemos este fiador y entonces el deudor se queda solo. Si ya sabíamos que le hicimos un estudio y ese deudor no tenía la capacidad para hacer o asumir solo esa deuda. ¿Qué herramientas tienen los adultos mayores que tal vez estén pasando por una situación de esas y no se dieron cuenta de lo que firmaron? Vean. ¿Verdad? Por un tema de amor. Vea, yo le digo a la gente hay que buscar asesoría. El momento más oportuno es antes de ir a firmar. Sin embargo, si ya está en la situación, lo más recomendable es que busquen asesoría y entonces uno pueda plantear a ver cuáles podrían ser las soluciones. Perfecto. Esta fue la sección de Deudas al Día. Le agradecemos mucho, licenciado José Hernández, por guiarnos a todos en estos procesos. Con gusto, muchas gracias. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.